Good evening, everybody. Buenos días. So tonight we're going to be talking about spiritual warfare. Hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Yeah, a lot of people talk about this topic. Mucha gente habla de esto, de este tema. And they have very fantastic stories. Y tienen historias muy fantásticas. And a lot of times these stories get outside of where the scriptural bounds are. Y a veces esas historias salen afuera de lo que es la escritura. And so this is going to be the less fantastic version of spiritual warfare. Y la próxima historia va a ser sobre algo que va a ser dentro de lo bíblico, un poco menos fantástico. So let's start with a scripture. Empezando con la escritura. This is Revelation 12:10. It says, "And I heard a loud voice in heaven saying, 'Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God.'" Apocalipsis 12:10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. So last week we talked about conversion theology being very individualistic. La semana pasada hablamos de cómo la conversión es muy individual. And so in this passage, we see that the effects of the gospel and the full extent of the gospel are they go much beyond the individual. Y aquí podemos leer que el impacto del salvación es más allá del individuo, es más grande que la persona. So in this we see the kingdom of God. Aquí podemos ver el reino de Dios. We see the authority of Christ. La autoridad de Cristo. We see the effects that this has personally on Satan, the accuser. El efecto que tiene sobre Satanás. And so it's a much bigger picture than just us. Entonces es una imagen mucho más grande que nomás el individuo. So I want to invite up Margarita. Ahora vamos a pedirle a Margarita. She translated for us last week, but she's going to share some of her personal testimony this week. Va a hablar un poco sobre su testimonio esta semana. If anybody is a sympathetic crier, there's a box of tissues going around. I heard her story this week. I'm just letting you know in advance. Buenas tardes. Good afternoon. Mi testimonio cuando Brian me invitó no se trata exactamente de mi cultura, My testimony is not necessarily about my culture, sino simplemente cómo vivimos en la oscuridad. but it's simply about how we lived in darkness for a period of time. Crecí en una familia católica I was raised in a Catholic family donde mi padre y mi madre nos mandaron desde pequeños a un colegio católico. where my mother and father sent us to a Catholic school. La familia de mi madre católica My mother's family was Catholic, y la familia de mi padre creían en la brujería y en la hechicería. but my father's family believed in witchcraft. Mi padre y mi madre cuando se casaron, desde el primer momento que se casaron ya tenían problemas. The moment that my mother and father were married, problems emerged. Las fotografías de su boda aparecieron quemadas Their wedding pictures turned up burnt unexpectedly one day, y empezó una lucha demasiado oscura en nuestra casa. and immediately a spiritual warfare began. Yo me di cuenta a los 4 años, At 4 years old, empecé a darme cuenta de que había algo en mi casa que no era bueno. I recognized that there was something bad going on. Y era espíritu de sexualidad, There was a spirit of perversion and sexuality, espíritu de suicidio, the spirit of suicide, el espíritu de engaño, manipulación, of manipulation, y también había la hechicería. and of course the witchcraft. Empecé a darme cuenta que de muy pequeña que yo tenía que defender a mis hermanos más pequeños. At a very young age, I recognized that I had to protect my siblings.
y sentía que mi padre y mi madre eran mis enemigos. And I felt that my father and mother were the enemies Porque within the no household. sentía que ellos nos protegían, ni sentía lo que era el amor de un padre ni una madre. Because I felt like they weren't protecting us, nor felt true love. Esto es un poquito difícil para decirlo delante de los niños, así que discreción. This is a little difficult to share in front of a young audience, so Ah, keep that in mind. la gente que venía a ayudar, mi padre tenía una buena posición, era muy inteligente, creía en las Rosacruces. ¿Qué es la rosa? Los Rosacruces es un culto que tiene la gente inteligente con el dominio de la mente. So my father was a well-recognized man in the town, well-to-do, believed in Un culto. in a cult that would particularly focus on people that were in higher positions and would influence their thought process and their minds. Él quería leer la mente de la gente. He wanted to get to a point where he could read people's minds. Él era un gran vendedor, He was a great salesman, natural, very natural, pero él quería siempre sacar beneficio. but he was always looking for the extra edge and advantage to take advantage of people. La posición de mi padre trajo casas buenas, o sea, buena posición económica muy buena. His abilities created opportunities for us, nice homes and things of that nature, very material. Y teníamos servidumbre en la casa. Servidumbre en la casa que venía y abusaba de mis hermanos y de mí. And there was people that came and provided a service to the home, whether it was a cleaning service or others. In that process, those people would molest us. Y mi madre no se daba cuenta, ni mi padre tampoco. And my mother and father were not aware of what was going on. Cuando yo hice mi primera comunión en la iglesia católica, When I completed my first communion in the Catholic Church, en una fiesta de la familia por el lado de mi padre, uno de los miembros de la familia de mi padre me escoge entre todos mis primos, grandes y chiquitos. during this event, there was a big party, and one of my father's brothers, that my uncle, chose me. Y me lleva enfrente de sus dos hijitas que estaban pequeñas y se expone ante mí para que yo lo acaricie. He asked, and he brought me in front of these two other cousins Their and children? revealed, his children, and revealed himself to the three of us. Y Hay ciertos Ok. puntos que no voy a... Ok, entonces yo le digo a él que yo acababa de hacer mi primera comunión y que pensaba que Dios no le iba a agradar que yo hiciera eso. And because I had just completed my first communion, I felt that Christ did not want me to engage in this activity. Yo le dije a él y él se asustó. And I shared that with my uncle, and he got scared, Y paró. and he stopped. Entonces, desde entonces yo, cada vez que él entraba a mi casa, yo defendía a mis hermanas. Y él trataba de venir y agarrar a mis hermanas, yo lo pateaba, le pegaba, le daba puñetazos y no lo dejaba entrar a mi casa. Yo fui con mi abuela materna. So every time that I saw this same uncle, I would have to protect him from abusing my brothers and sisters with violence. Voy con mi abuela materna y le empiezo a decir lo que había pasado. I went to my grandmother and shared what was going on, Y mi abuela habló con mi padre. and my grandmother spoke with my dad, Y mi padre no me creyó. and my dad didn't believe what was going on. Cuando él no me cree, yo tengo una gran decepción. When he didn't believe, it obviously demoralized me. Y empezó el enojo, And that's when anger decepción, began, deceit, desamor.
y Dis- falta de respeto. lack of love and disrespect Por mis padres y por mí misma. towards my father and for myself. En ese momento estaban pasando otras cosas, que mi padre estaba perdiendo el trabajo y todo le empezó a ir mal. At that moment in time, things weren't going so well for my father, Y perdimos todo. and we lost everything. Even my doll, mi muñeca. And- Hasta mis muñecas. We lost everything, even my dolls. En ese momento tú sigues siendo una niña, pero ya eres una niña precoz. At that moment, you're still a child, but it's obviously you've been exposed to things that a child shouldn't be exposed to. Y vigilaba a mi padre, y vigilaba a mi madre, vigilaba a todos los que entraban a mi casa. So I became very vigilant and aware, and I would pay attention and observe everyone that was walking into our house. En una de esas temporadas fuimos a vivir a la casa de la abuela paterna. During that time, we went to go live with my grandmother on my dad's side, Y era la casa de la oscuridad. and it was a bewitched home. Empecé a tener visiones, a ver cosas, animales, a ver unos pájaros muy grandes en la puerta. El cemento me tocaba, cuando dormía en el suelo me tocaba. While living there, I saw very strange things, beasts, animals. The ground would heat up unnaturally, And they knock. and it would knock back at me. Nadie me creía. No one believed me. Y yo veía que mis hermanos también tenían miedo. And my siblings, my brothers and sisters also showed this fear. Pero también empezamos a jugar con la Ouija. But given the environment, we started to also engage in some of the witchcraft and playing with the Ouija board. Visitando brujas para que nos leyeran las cartas. Visiting with witches to read cards. Mi madre, en su ignorancia, en su falta de fe, en su desesperación por traer de comer a la casa, empezó a creerle a mi abuela. My mother, in her despair and given the situation, just began to believe in my grandmother, or trust my grandmother. Y ella trajo a me imagino que era una maestra de brujas o hechiceras, And she brought a teacher of witches to the home. que vino y los puso en un círculo de fuego y empezó a hacer y a decir que los espíritus vendrían a mi madre por la noche y que el espíritu de Pancho Villa la iba a tirar de la cama. And so the witch had the family sit around a bonfire and started to profess that things would occur to my mom's mom, my grandmother. Y esa noche yo no pude dormir y vi como esa sombra, ese espíritu tiró a mi madre de la cama. And during the night, I witnessed how a spirit came in and threw my mom off the bed. Y al confrontar a mi madre y decirle que eso era lo que había pasado, mi madre lo negaba todo y me hacía sentir que yo estaba loca y que no creía, que no sabía lo que yo estaba diciendo ni lo que estaba viendo. And even seeing this and watching this take place, and even with my grandmother being the one that was launched off the bed, I approached my mom and tried to engage her in what happened, and my mom would deny that taking place. Mi madre deja a mi padre se va y nos deja a nosotros. En ese entonces yo andaba buscando protección, yo andaba buscando respeto, yo andaba buscando amor. During that time, or soon thereafter, my mother leaves, and so I began to look for love and respect and support. Gracias a Dios me casé a los 16 años
Y gracias a ese casamiento no hice otras cosas que podían haber sido peores. And thank God I married at a young age of 16 because my life could have turned out very differently given the trajectory. No quiere decir con eso que no hice cosas que no debía haber hecho It's not to say that I was perfect after marriage, y que fue un verdadero nightmare, una pesadilla. and elements of my marriage were an absolute nightmare. Lo más hermoso que me había pasado era los 2 hijos que había tenido, que tuve. The best thing of the marriage that came out of the fruit of the marriage were my 2 sons. En eso me doy cuenta de que están pasando otras cosas porque yo estoy casada y mi padre empieza a hacer cosas que no debía de ser indecentemente con mi hermana más pequeña, sin llegar a tal extremo. No puedes decir tanto, solamente. Being outside of the home and married, I was able to observe from a different perspective what was going on within my dad's home now that my mom had left, and I noticed that my dad's engagement with my sisters just felt wrong. Pero ya no estaba ahí para protegerlas. But I wasn't there anymore to protect them. So, empezaron a suceder más cosas feas y yo quiero el divorcio. In my own life at that time, bad things were occurring, and so I asked for divorce. Las fotografías de mi boda también fueron quemadas. Todo el estudio fotográfico se quemó. Everything, all my photographs of that life and my marriage were all burned. Y tenía una persona, un miembro de la familia de mi papá que me tenía en un altar como fotografía. And I came to find out that a member of my dad's family who practiced witchcraft had me placed on an altar doing witchcraft against me and my family. Y la foto de mi hijo mayor. And specifically a picture of Hector. Yo quería irme de ahí. Yo quería correr de esa vida. I wanted to run away from that life. Y en mi periodo de separación, conozco a mi esposo ahora. During that time of divorce, I met my husband, Joe. Y en ese proceso hice mucho daño. Yo sé que hice mucho daño al padre de mis hijos. And I know that during that time of trying to get the divorce and of separation, I caused a lot of pain. Pero yo sabía que si me quedaba, lo podía matar. But I knew that if I stayed in the home with Hector Sr., my father, she could have killed him. Porque ella estaba cansada. Because I was tired. So yo vengo a este país y a los 8 meses ya vengo embarazada y me caso con mi esposo. So I came to this country pregnant and I got married. Pregnant on my husband. Yeah, Joe's kid. Yes. This would be Jerry. Y aclarando. To clarify. Y a los 8 meses de que nació el primer hijo de mi esposo, yo conozco a una mujer fuera de una escuela. And 8 months from arriving, I meet a lady outside of elementary school. Y ella me veía por casi 3 meses, me estaba viendo todos los días y ella veía que yo tenía una sonrisa muy bonita. And this lady observed me for 3 months and she noticed that I just had a pretty smile. Y me decía, hola, ¿qué tal? And she would just say hi. Y un día se acercó a mí y me dice, detrás de esa sonrisa, dice, me encanta tu sonrisa, pero detrás de esa sonrisa hay mucho dolor. She's like, when she approached me, she said, I love your smile, but I know that behind that smile there is a lot of pain. Yo la veo con mucha sorpresa y digo, ¿cómo sabes? Dice, ¿sabías tú que Dios mandó a su hijo a morir por nosotros?
que Dios tenía tanto amor, Juan 3:16, que tiene tanto amor que vino a morir en la cruz por nosotros. Y yo le digo, un momento. So she was like, when she told me that, I was surprised, like, how do you know this? And rather than trying to explain the point, she jumped into sharing the gospel. Juan 3:16. Y le digo, espérate, yo soy divorciada, yo aborté, yo fui promiscua, yo fui adúltera, yo soy de lo peor. Y yo conozco a Dios, yo le tengo miedo a Dios, yo no me puedo acercar a Dios porque yo soy pecadora. And my mom, having that Catholic background, said, look, I completely understand, but you've got to understand, I am the worst of the worst. I have done 1, 2, 3, 4, and I can't confront God. I can't approach him. Ella me vuelve a decir, Jesús te ama. And she continued, even after saying that, God still loves you. Dice, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesús. All you need to do is accept Christ. ¿Cómo puede ser eso? How can I do that? Después de todo lo que yo he hecho, me vas a decir que lo único que tengo que hacer es decir, ¿lo acepto en mi corazón? So you're telling me even though I've done A through Z, all I have to do is accept Christ into my life? Dijo, sí, no hay Yes. nada que hacer más que aceptarlo en tu corazón. That's all you have to do. Entonces dije, ok, yo lo quiero. Y en eso ella me lleva a Cristo. And I said, okay, fine, if that's all it takes, then I'll do it. And at that point, she took me before our Lord. Recuerdo que al momento de yo decir, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, yo acepto ese amor, y ella me llevaba a reconocer ese amor en Cristo, y yo empezaba a sentir una sensación que nunca había sentido en mi vida, amor. Y aunque no lo conocía y no lo veía, yo lo podía sentir. She said, I remember so clearly how even though I was praying these words and I didn't necessarily understand, and nor could I see him or feel him, there was an overwhelming sense that he was there because of his immense love that I was obviously feeling. Tan solo confesando con mi boca que Él era el Señor y que Él me amaba y que me perdonara. Entonces yo quería que todo el mundo me perdonara. Toda la gente que yo le había hecho daño, yo quería que me perdonara en ese momento. And just with saying it with words and professing him as my Savior, I felt forgiveness pour over me, and that overwhelming feeling of forgiveness. I wanted to go out and seek the forgiveness of others that I know I had pained. That I caused pain. So, en ese proceso, pasaron meses, yo vengo a dar a Wilcrest. And in that process, years go by, and I end here in Wilcrest. Y caminando, ella me introdujo a la palabra de Dios y a escuchar y a oír los evangelios. Stepping back a little bit, she's the one that helped me understand the word and brought me to and begin reading scriptures, particularly the Gospels. Y por 4 años, para mí nada más eran los evangelios, era Jesús hablando conmigo. For 4 years, I remember clearly God just keeping me in the Gospels and not going anywhere outside of it, but that was where he had me focus. Cuando llego a Wilcrest, caminando hacia el santuario, hacia el pastor Ronnie, oigo una voz que me dice, obedece a ese hombre, porque tú nunca te has... Sométete a ese hombre, porque tú nunca te has sometido a ningún hombre. When arriving to Wilcrest and walking towards the sanctuary, at least the front of the sanctuary, I remember hearing a voice telling me to submit to Rodney's authority because I had never submitted to any kind of authority. Y lo escuché tan claro que voy casi corriendo con el pastor y le digo, pastor, Dios me dijo que esta era mi iglesia y que yo me tenía que quedar aquí. Y él me dijo, esta es Tierra Santa.
and I remember approaching Rodney and sharing with him, this is my church, this is where God's calling me, and Rodney responding back, you're on holy ground. So empezó mi caminata con Cristo, empecé a ir a misiones y la gran misión venía. Mi preocupación era mi familia y que mi familia conociera no la religión, sino que conocieran el Dios de la Biblia. And I began to pour myself more into Scripture and learn more about Him. And that's when He revealed to me my big life's mission was to bring my family along with me to learn more about Him. La palabra de Dios que dice, con uno que sea salvo, toda la familia será salva. The Word of God says, where one person in the family is saved, the rest of the family can be as well. Pero no sabía con qué magnitud estaba hablando. But I did not understand the magnitude of that. So mis hermanas me hablan, yo estoy trabajando para Wilgress y en ese proceso de que yo trabajaba, yo limpiaba la iglesia, recuerdo que estoy ayunando, yo encuentro una hojita que decía que habíamos que ayunar por el presidente Bush. And in that time, and so fast forward, I'm working for the church and praying for a lot of things, and I find a piece of paper, a pamphlet that says that we need to pray for Ayunar y to ayunar. fast and pray for the Bush family. So era un ayuno de 30 días y yo lo hice, yo empecé un día después, así que eran 29 días de ayuno de puro líquido. So it was a liquid fast for 29 days for me because I started one day late. So empecé a ayunar, pero realmente yo no sabía por qué el Señor quería que yo estuviera en ayuno. I really didn't understand why I was fasting at the time, even though I had read this stuff. I just didn't. Yo creía que era para Bush, I thought it was for Bush and what the paper was asking me to do. pero en realidad era porque Dios tenía cosas que yo iba a conocer, que nunca había conocido, más claras ahora con la palabra de Dios y conociendo quién era, cuál era su poder. But in reality, it was much more deeper than that. It was so that God can deepen my relationship with Him and grow to better understand Him. So, orando y ayunando en esos 29 días, me corren de la iglesia, me dicen que ya no me van a tener aquí, que van a tener a alguien más. Entonces yo dije, bueno, el Señor me lo dio, del Señor me lo quita, y en eso yo estoy ayunando en mi casa y veo una visión. So during those 29 days, the church decides to fire me, and I'm continue to pray, and in that process, I get a vision. Y esa visión era donde mi papá, yo estaba en el funeral de mi papá, y él estaba en el ataúd ya muerto, y yo hablaba en su entierro, en su funeral. In the vision, I am at my father's funeral, and I am standing before his casket. Y veo y estoy hablando y digo, mi padre hizo mucho daño. And I say, my father did a lot of bad things and hurt a lot of people. Destruyó matrimonios. He destroyed families. Nos hizo daño a nosotros también. He hurt us as well. Pero aquel que sea libre de pecado, que tiene la primera piedra. But he who is free of sin, throw the first stone. En eso veo así la visión y oigo el teléfono que suena. So I see this vision, then all of a sudden the phone rings. Y mi hermana me dice, papá se está muriendo. My sister on the other end says, your dad is dying. Le dije, se va a morir. Y voy a hablar en el funeral. And so my mom responds, he's going to die, and I will speak at his funeral. Ya clamando de que yo iba a ser la que iba a hablar. Already proclaiming that I was going to be the one to speak. Me voy a Laredo. I go to Laredo. Mi padre está ahí, le había dado 3, ¿cómo se dice? Embolias. Strokes. He had 3 strokes. Y sí, era de que mis hermanos estaban juzgando y diciendo que mi padre era peor que un perro, que cuando le das al perro de comer es agradecido y no te muerde la mano, y mi padre tú lo ayudas y te mordía la mano. And talking to my sisters, they would describe our father as worse than a dog. That a dog, at least when you gave him something, He's thankful. he was thankful, where he would
my father would bite back. Entonces empezó la guerra espiritual. Empezamos a orar, mi padre se recuperó, se lo lleva una hermana a su casa. So this is when an immense spiritual war began. Nadie lo quería en su casa. No one wanted to take care of me. Got a little better. One of my sisters took her to her home, but they couldn't stand to be around him. Y podían ver que había algo en él. And they could see that there was something in him. Y no podían entender, los niños tenían miedo y tenían pesadillas y empezaban a llorar por la noche. My sister's kids would be fearful of him and would cry at night. Y en eso me hablan a mí. At that point, they call me. Y dice, te lo tienes que llevar contigo. You need to take him Y le with you. dice, ok. Mi esposo no lo quería porque nosotros ya habíamos tenido la experiencia de tenerlo en la casa y que él traía cosas malas cuando él estaba alrededor de nosotros. My husband didn't want him in the house because of the long history that we have had with him. Y lo trajimos. But we brought him anyways. Y sabía, cuando lo traje a mi casa, sabía que mi padre estaba poseído. And I knew when I saw him that he was possessed. Y empezó a recordarme cosas del pasado y experiencias feas. And he started to speak of terrible experiences, reminding me of pains that we experienced as children. Mi madre estaba conmigo también y yo me fui con mi madre, le dije y dice, yo te dije que yo no quiero saber nada de él, yo te dije que esto no es bueno para nosotros y yo salgo llorando y me voy a de rodillas. My mom was there present at the time, so they were both under the same roof, and seeing and hearing what was going on, she reminded my mother that she wanted nothing to do with my father. At that point, I ran to kneel. Y le dije, Señor, llévatelo, no lo queremos aquí, no nos ha causado más que puro dolor, no ha hecho otra cosa más que destruirnos a todos. I prayed that the Lord would take him, that all he had caused was pain in our lives and destroyed so much of our childhood. Oí otra vez esa voz. And once again, I heard a voice. Si tu papá se va de tu casa, se va al infierno. If your dad leaves, he will go to hell. Me asusté y dije, Señor, perdóname y ayúdame y dime qué es lo que tengo que hacer. It frightened me, and so I asked, then what must I do? Estaba ayunando, estaba en la palabra de Dios, le hablé al Pastor Rodney y Pastor Rodney me dice que si él encuentra a alguien que pueda venir en la casa, que lo acompañe a la casa, él vendría. I started to fast. I contacted Rodney. Rodney said, let me find someone else to come alongside me. As soon as I find that person, I will come over. Pero en eso, uno de mis hijos me habla. But at that moment, one of my sons calls. Y le digo, Dios te dijo que vinieras a la casa. God's telling you to come to my home. Y dijo, no, yo voy por el Nintendo. I was like, no, I'm coming to pick up a Nintendo. Y le digo, bueno, no, vienes a otra cosa porque el abuelo está poseído. No, you're coming for something else because your grandfather's possessed. And he just said, okay. And he said, okay. Me voy a llevar a mi esposa. I'm gonna bring my wife with me. Okay. So, ellos empezamos todos a orar y mi hijo me dice, déjame irme con el abuelo, porque el abuelo quería confesar sus pecados y nos separó. Oh. So when I arrived, I told my mom to allow my grandfather or I to separate ourselves, or to separate him from the family, because there were some things that he needed to let go of. So en ese entonces él acepta, Ricky lo lleva a Cristo, Dios lo usa para llevarlo a Cristo. So in that process of me separating from the family, locking ourselves up in the door, I had the opportunity to lead my grandfather to Christ. Pero empezó la guerra. Tuvimos que pasar 5 meses más de ayuno
porque la palabra de Dios me llevó y me dice el Señor que ese tipo de espíritu no solamente se salía más que ayunando y orando. But a war started. Satan was definitely not happy with what took place. And so for the next 5 months, our family was in fasting for my grandfather because we knew that there was going to be retribution. So, en 5 meses y medio, mi papá fue expulsado ese demonio de él. So over a period of time, you saw the transformation of my grandfather take place. Y en eso, pero toda la familia ayudó la familia en Cristo, la iglesia. John Roden estaba ahí en oración, hablándome, diciéndome que estaba orando por mí, sin que yo le hablara. Ellos sabían que tenían que orar por mí. At that point, given that Rodney knew the situation, there was a lot more people came to find out what was going on, so there was a lot of people praying. Joan Roden was one of the prayer warriors involved, specifically in helping us as a not just as a nuclear family, but as a corporate family, support what was happening. Todo eso fue precioso cuando mi papá viene y me dice, gracias, mijita. That was all incredibly wonderful, especially when my dad, recognizing what happened, gave us thanks. Y yo le dije, no me des gracias a mí porque yo quería que te murieras. And I responded back, don't give me thanks, because I was praying that you would die. Él te salvó. He saved you. So me di cuenta de que la hechicería y la brujería a veces es un grito de desesperación. La gente hace las cosas. Si mi papá, estoy seguro que si mi papá, mi mamá, mi abuela y todos hubieran sabido que esto iba a venir de generación en generación, porque estaba viniendo a perjudicarnos ahora hasta los nietos. Well, that was long. Okay. I start notice. So a lot of what was going on, God revealed to me that this was not just an isolated event. There was so much more, and it was so much deeper, that the sin that was in this generation had percolated through several generations. Y que cuando tú te metes en una cosa como la hechicería y la brujería y otros cultos obscuros, tú le estás dando el derecho a Satanás y a todos sus ayudantes a poseer a toda una familia y a todas sus generaciones. And what I've learned is that when you allow Satan and his dominion to enter your home, you're giving him the authority to not just possess the person, but to begin to impact everyone around them and their sphere of influence, as well as the generations below. By generation. Y la otra cosa simplemente es porque tú no quieres confesar tu pecado. Tú no quieres aceptar, es pura ignorancia. And it's a sad reality of ignorance, of not wanting to confess your wrongdoing. Quieres algo rápido, quieres una solución rápida. You want a quick solution to your issues. ¿Me dejas? Can I have a message? Can I have a message? Okay. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, que estás llorando, que estás gritando, que estás pidiendo a gritos por ayuda, solamente tienes que venir a Jesús. Así como a mí me compartieron Juan 3:16, yo también te comparto a ti Juan 3:16. Él te ama, Él quiere que vengas y quiere ayudarte con tu matrimonio quebrado, con tus problemas financieros, con tu hijo rebelde, con las drogas, con la depresión. Siempre estamos buscando una salida rápida, pero la solución es Cristo. Ven a Cristo, no te rindas. Ven a Cristo. Dios te bendiga. Gracias.